La oposición ha traído de vuelta, ha revivido al expresidente Ernesto Zedillo para que sea una de las principales voces en contra de la reforma al Poder Judicial que entró en vigor el pasado domingo. El expresidente priista estuvo recorriendo varios medios de comunicación y foros para hacer críticas a la reforma al Poder Judicial, donde señaló que es un riesgo para la democracia que los ciudadanos voten por jueces, ministros y magistrados, y por eso decidió romper el silencio como todo un héroe de la democracia, el expresidente Ernesto Zedillo, por lo que hoy el presidente López Obrador hizo un recuento para aquellos cortos de memoria sobre cómo fue el sexenio de Ernesto Zedillo y destacó la falta de autoridad moral del priista para venir a hablar de la realidad nacional. Escuchemos al presidente López Obrador. A comentar, ya lo he dicho, es que este señor no tiene ninguna autoridad moral para hablar sobre democracia. Se rescató la autopista, que es conocida, la de Cuernavaca a Acapulco. El presidente López Obrador recordó, por ejemplo, las terribles represiones que se llevaron a cabo durante el gobierno de Ernesto Zedillo en los casos de Acteal y de Aguas Blancas. Pues ya no hablemos, ¿no?, de la represión, ¿sí?, de Agua Blanca, de Acteal. Todo eso se les olvida hasta los de las organizaciones no gubernamentales. Ya Zedillo se convierte en dirigente de la oposición, ¿sí? Pero en fin. Bueno, y para los más jóvenes y para los que han perdido la memoria en los últimos años, recordemos que el caso de Acteal se trató de grupos de paramilitares que irrumpieron en una comunidad chiapaneca en 1994 y dejaron 45 muertos como parte de las tácticas de contrainsurgencia contra el zapatismo emprendidas por el gobierno de Ernesto Zedillo, mientras que la masacre de Aguas Blancas ocurrió en 1995 y ahí fue directamente el ejército el que ordenó la represión de campesinos guerrerenses. Pero estas represiones no fueron el único daño que hizo Ernesto Zedillo al país. Es imposible olvidar el legado del Fobaproa, ya que seguimos pagando el rescate del Estado mexicano a la banca y a empresas privadas de 1998, pese a que hasta el momento se han pagado ya 3 billones de pesos. Todavía restan alrededor de 50 años para liquidar esta deuda. Y por cierto, la deuda del Fobaproa fue aprobada por el PRI y el PAN en el Poder Legislativo en 1998. 3 años antes, en 1995, el Senado estaba controlado por 95 senadores del PRI y había 25 del PAN y apenas había 8 senadores del PRD. Escuchemos al presidente López Obrador cómo hace esta relación de, bueno, esta falta de memoria que ahora señala una sobrerepresentación inexistente, pero cuando se aprobó el Fobaproa hace 32 años, pues sí había una sobrerepresentación. En primer lugar, Ernesto Zedillo no dijo que él, siendo presidente, cerró la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de enero de 1995. Zedillo jubiló a 26 ministros con jugosas pensiones y reformó en 26 días la Constitución y promulgó reformas a 20 artículos constitucionales. Ahí nadie se escandalizó ni lo llamaron tirano. Eliminó la Corte integrada por ministros nombrados por los presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Impuso una Corte a modo y se llena la boca de decir que debería haber un poder autónomo. El presidente Zedillo nombró a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creó el Consejo de la Judicatura y a la mitad de los jueces de primera instancia. Los medios de comunicación no lo tacharon de ejercer un poder absoluto, ni lo calificaron de dictador, ni de destruir la justicia.
Y bueno, lo cierto es que Zedillo usó esas mayorías legislativas para aprobar múltiples reformas y una de ellas precisamente fue la reforma al Poder Judicial. Elizabeth García Vilchis, la titular de la sección Quienes quieren las mentiras, recordó cómo se dio este procedimiento de aprobación a esa reforma y qué incluyó. Y es que, hay que recordar que con esa reforma al Poder Judicial se eliminaba entonces la distribución que tenía la Suprema Corte de Justicia, se jubiló a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia y se hizo una nueva distribución con nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual es completamente contrario a lo que se quiere hacer actualmente. Y también hay que recordar que, no nada más fue el Fobaproa, también con la privatización de los trenes que hizo Ernesto Zedillo durante su sexenio, que le dio concesiones pues muy amplias a empresas estadounidenses como Kansas, como la ferrocarrilera de Kansas o Union Pacific, de las que después fue miembro de su consejo Ernesto Zedillo en esta puerta giratoria hipócrita con, la verdad, pues muy poca moral, porque primero les vendes los trenes y después les das, te vas a trabajar con ellos. Pues la verdad es que eso carece de cualquier norma moral, y ahora viene a darse golpes de pechos el expresidente Ernesto Zedillo. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.